Shanks es, sin duda, uno de los personajes más misteriosos y enigmáticos de todo One Piece. Aunque ha tenido pocas apariciones a lo largo de la obra, cada una de ellas ha sido decisiva y ha dejado huellas importantes en la historia. A diferencia de otros Yonko como Kaido o Big Mama, que aparecían constantemente dominando islas, imponiendo terror y mostrando su poder sin descanso, Shanks se ha mantenido en las sombras, moviéndose de manera calculada y revelando muy poco sobre sus verdaderas intenciones. Y es precisamente ese silencio, esa falta de información clara, lo que lo convierte en una figura tan intrigante. Desde su primera aparición, vimos que Shanks tenía un aire diferente al resto de los piratas. No lo movía la ambición desmedida ni el deseo de poder absoluto. En Villa Fuosa se presentó como un pirata alegre, relajado, que disfrutaba de la camaradería con su tripulación y del simple placer de beber sake en un bar. Pero debajo de esa fachada alegre, Oda nos fue mostrando pequeños destellos de que Shanks era mucho más que un simple pirata viajero. El sacrificio de su brazo para salvar a Luffy fue uno de los primeros grandes indicios de su importancia. En ese momento, muchos pensaron que había sido una acción desesperada y desinteresada, pero con el tiempo esa escena adquirió un peso simbólico mucho mayor. Shanks no solo salvó la vida de Luffy, en cierto modo, estaba apostando todo su futuro en él, entregándole no solo la inspiración de convertirse en pirata, sino también el legendario sombrero de paja, un símbolo heredado del mismísimo Goldie Roger. Esa acción nos dejó claro que Shanks sabía algo, que veía en Luffy un potencial especial, algo que ni siquiera el propio niño comprendía en aquel momento. Pero lo más sorprendente de Shanks es el nivel de respeto que genera en todos los bandos. No solo en los piratas, sino también en la Marina y el gobierno mundial. La mejor prueba de esto ocurrió en Marineford, durante la guerra entre Barba Blanca, los piratas de Barba Negra y la Marina. La llegada de Shanks cambió el rumbo de todo. Los almirantes, los piratas y hasta los líderes de la Marina aceptaron detener la guerra solo por su palabra. Ese tipo de influencia es única, incluso entre los Yonko. Ninguno de los otros emperadores tenía ese nivel de autoridad moral y respeto universal. Ahora bien, ¿cómo logró Shanks ganarse ese respeto? Aquí es donde comienza el verdadero misterio. Se sabe que fue aprendiz en el barco de Roger, creciendo junto a Baggy bajo la sombra del futuro rey de los piratas. Eso le dio acceso a secretos y experiencias que pocos en el mundo conocen. Sin embargo, más allá de eso, su pasado es un completo enigma. No sabemos nada sobre su origen, su familia o su verdadero objetivo. Y en una historia como One Piece, donde cada detalle cuenta, ese silencio de Oda es demasiado sospechoso. El verdadero peso de Shanks como personaje se encuentra en lo poco que se nos ha mostrado de él, y en cómo esas pequeñas apariciones son suficientes para cambiar el rumbo de la historia. Un solo movimiento suyo puede detener guerras, alterar el equilibrio de poderes e incluso provocar dudas en el mismísimo gobierno mundial. Y aquí llegamos a una de las escenas más impactantes de toda la obra, la reunión de Shanks con los Gorosei en Mary Joyce. Esta es, probablemente, la escena que más dudas ha generado sobre el personaje. ¿Por qué un pirata, uno de los más peligrosos del mundo, puede reunirse cara a cara con los líderes más importantes del gobierno mundial? Lo lógico sería que los Gorosei lo consideraran un enemigo, un criminal a eliminar, pero no fue así. Lo recibieron, lo escucharon y hasta discutieron con él sobre un tema que, según Shanks, era de un cierto pirata. El hecho de que los 5 ancianos lo reconocieran y aceptaran esa reunión demuestra que la relación entre Shanks y el gobierno mundial va mucho más allá de lo normal. Esto nos lleva a la gran incógnita, ¿quién es realmente Shanks? ¿Es solo un Yonko más, un pirata con suerte e influencia? ¿O hay algo en su pasado y en su sangre que lo conecta directamente con las piezas más grandes del rompecabezas de One Piece? Lo cierto es que Oda ha mantenido a Shanks como una carta oculta. Sabemos que es fuerte, sabemos que es respetado, pero no sabemos qué busca ni qué representa en el panorama global. Y lo más inquietante de todo es que, mientras menos se nos muestra, más claro queda que Shanks es un personaje que guarda secretos fundamentales para el final de la historia. Si hay algo que diferencia a Shanks del resto de los Yonko es que, a pesar de su aparente calma y actitud tranquila, es reconocido en todo el mundo como uno de los piratas más poderosos de la era actual.
Su nombre por sí solo es suficiente para generar respeto e incluso miedo. Pero lo curioso es que nunca hemos visto a Shanks en un combate extenso. Oda ha jugado con su figura, mostrándonos apenas pequeños fragmentos de su verdadero poder, y aún así, esos momentos son más que suficientes para colocarlo al nivel de los grandes monstruos del mar. La habilidad más destacada de Shanks es, sin duda, su dominio del haki. Se sabe que posee las tres formas, haki de observación, haki de armadura y haki del conquistador. Pero lo que realmente lo hace sobresalir es que su haki del conquistador se encuentra en un nivel legendario. Tan solo al desatarlo, es capaz de dejar inconsciente a decenas de enemigos de una sola vez. Incluso en las distancias más largas, puede proyectar su voluntad y hacer retroceder a rivales que, en teoría, no deberían temerle a nadie. Un ejemplo claro de esto ocurrió cuando Shanks se encontró con el almirante Ryokuyo en Wano. Sin necesidad de entrar en batalla, simplemente liberó parte de su haki y obligó al almirante a retroceder. Esa escena fue un recordatorio de lo peligroso que es. Mientras otros Yonko como Kaido y Big Mama confiaban en su fuerza bruta y resistencia, Shanks es un maestro de la voluntad pura, un hombre que ha llevado el haki al máximo nivel, al punto de que puede cambiar el curso de una situación sin necesidad de derramar sangre. Sin embargo, lo que hace aún más interesante a Shanks no es solo su poder, sino el misterio que lo rodea. A diferencia de Kaido, que buscaba morir en una batalla gloriosa, o de Big Mama, obsesionada con crear una familia perfecta y dominar el mundo, Shanks nunca ha revelado su verdadero objetivo. Es un pirata que no parece estar detrás del One Piece, ni de riquezas, ni de poder absoluto. Entonces, ¿qué es lo que realmente busca? Aquí es donde todo comienza a volverse mucho más extraño. La relación entre Shanks y el gobierno mundial es, sin duda, uno de los enigmas más grandes de toda la historia. En Mary Joyce, lo vimos reunirse con los Gorosei, una escena que dejó a toda la comunidad de fans con más preguntas que respuestas. ¿Cómo es posible que un Yonko, considerado un criminal por la Marina, entre tranquilamente en el lugar más protegido del mundo y converse cara a cara con los 5 ancianos? Esto solo puede significar dos cosas: o Shanks tiene un nivel de influencia política que va mucho más allá de la fuerza, o existe un acuerdo oculto entre él y el gobierno mundial. Ningún otro pirata ha tenido jamás esa clase de privilegios. Incluso Barba Blanca, considerado el hombre más cercano al rey de los piratas, nunca habría tenido acceso a una audiencia con los Gorosei. Otro detalle que genera sospechas es el tema del equilibrio mundial. Durante años, Shanks ha sido descrito como alguien que mantiene la estabilidad en el mundo de la piratería. No lo vemos invadiendo territorios constantemente como Kaido o Big Mama, ni buscando alianzas caóticas como Barba Negra. Es casi como si su papel fuera mantener las cosas bajo control, asegurándose de que el mundo no colapse por completo en el caos. Esto ha llevado a muchos a pensar que Shanks no es un pirata cualquiera, sino una pieza clave en el equilibrio global. Lo más inquietante es que este papel de mediador lo convierte en un personaje ambiguo. No es completamente enemigo del gobierno, pero tampoco es su aliado declarado. No es un tirano como Kaido, pero tampoco un revolucionario como Dragon. Está en un punto intermedio, en una zona gris donde nadie sabe con certeza qué busca ni de qué lado está. Una de las teorías más sonadas dentro de la comunidad de One Piece es la posibilidad de que Shanks tenga un hermano gemelo. Esto surge por la gran incógnita que representa la reunión de Shanks con los Gorosei en Mary Joyce. Muchos fans se preguntan, ¿cómo es posible que un Yonko, un pirata de los más temidos del mar, pueda caminar tranquilamente en la misma sala donde se encuentran los hombres más poderosos del gobierno mundial? Esta escena abre la puerta a muchas interpretaciones, y una de las más fuertes es que el hombre que vimos reunirse con los Gorosei no era realmente Shanks, sino su supuesto hermano gemelo. Este gemelo tendría un rol oculto, quizás siendo un agente relacionado directamente con el gobierno mundial o incluso con la Fuerza Especial CP0. Esto explicaría por qué los Gorosei no reaccionaron con hostilidad ante su presencia, ya que, en teoría, sería alguien con quien ya tenían vínculos. Además, si lo analizamos, el supuesto gemelo de Shanks podría haber tomado un camino totalmente opuesto al de nuestro conocido Yonko.
Mientras Shanks se dedicó a navegar libremente, protegiendo ciertos ideales heredados de Goldie Roger, su hermano gemelo habría trabajado en las sombras, infiltrado en la élite mundial. De esta forma, la teoría propone que ambos trabajan en paralelo, uno moviéndose en el mundo pirata y el otro en el mundo político, siempre con un mismo objetivo, influir en el rumbo de la historia. Hay un detalle que muchos no olvidan, el sacrificio de su brazo. Es claro que Shanks tenía suficiente haki del rey para intimidar al monstruo marino que atacó a Luffy. El hecho de que no lo usara y, en cambio, perdiera un brazo, da a entender que esa acción fue deliberada. Fue un acto simbólico, un mensaje para Luffy y quizás también una forma de apostar por el futuro de ese niño. Esto nos lleva a la gran pregunta, ¿qué es lo que realmente quiere Shanks de Luffy? Algunos piensan que simplemente lo está preparando para heredar la voluntad de Roger, otros creen que lo está guiando para convertirse en Joy Boy, el hombre destinado a traer la verdadera libertad al mundo. Pero también existe la posibilidad de que Shanks no quiera que Luffy solo herede un ideal, sino que lo supere. Que Luffy no sea solo una pieza de un destino escrito, sino alguien capaz de cambiar el mundo a su manera. El sombrero de paja, el sacrificio del brazo, la entrega de la fruta Nika, todo apunta a que Shanks sabía más de lo que aparentaba. Su conexión con el pasado de Roger, su misteriosa relación con el gobierno mundial y hasta la teoría de su hermano gemelo nos dejan claro que Shanks es un personaje clave en la recta final de One Piece. Lo cierto es que, cuando finalmente llegue el momento en que Shanks y Luffy se reencuentren, será uno de los puntos más impactantes de toda la obra. En esa reunión descubriremos si Shanks es realmente un mentor, un aliado definitivo, o incluso una prueba más en el camino de Luffy hacia convertirse en el hombre que cambiará el mundo. Y hasta aquí llegamos con esta teoría sobre Shanks, su supuesto hermano gemelo y el verdadero propósito que podría tener con Luffy. Como vemos, este personaje esconde mucho más de lo que aparenta, y cada detalle en su historia parece estar cuidadosamente colocado por Oda para revelarse en el momento justo. Si te gustó este análisis y quieres seguir explorando más misterios de One Piece, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Pronto traeré más teorías y análisis profundos sobre Shanks, Luffy y otros personajes clave que marcarán el destino de la historia. Gracias por llegar hasta el final, tu apoyo hace que este canal siga creciendo.